Hola, buenas tardes. Estoy hojeando segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Después de todo lo que hemos visto, recién llegamos al capítulo 6 y el último programa fue toda la media hora para el capítulo 5. Tanta riqueza, tanta enseñanza, tanto verlo al apóstol Pablo, dando de todo lo que él tenía y de todo lo que él había recibido de ese ministerio con esa iglesia, que ya lo dijimos varias veces, estuvo 1 año y medio con ellos, tal como nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, y hay veces que hay algunas indicaciones de mencionar, por ejemplo, a Tito, que trabajaba con él, y que está la posibilidad de ir a ver eso, de mirarlo en el libro de los Hechos y darnos cuenta en qué momento, especialmente creo que era el segundo viaje misionero de Pablo cuando llegó a Europa por primera vez, aunque lo que vamos a leer hoy creo que lo menciona. De manera que, bueno, toda nuestra atención, toda nuestra atención espiritual para recibir la tan grande enseñanza y a la vez para darnos cuenta de lo que significa el ministerio cristiano. En un momento en que hay dificultades para predicar el cristianismo en tantos países de África, de Asia, y también dificultades en los países teóricamente cristianos. Sin embargo, eh, implícitamente no se puede mencionar a Jesucristo porque como todo está muy abierto para que todos puedan tener posibilidad de no, que nadie pueda ser discriminado, y entonces lo que se discrimina es el cristianismo, ¿sí? Por eso la iglesia de Jesucristo con cada cristiano es la que está teniendo lo que vimos en el pasaje anterior, el ministerio de la reconciliación, de ofrecer a cada uno la posibilidad de reconciliarse con Dios, y esa posibilidad la dio Jesucristo. Bueno, habíamos empezado a leer los dos primeros capítulos, los dos primeros versículos, perdón, del capítulo 6, porque estaban perfectamente conectados con lo que venía diciendo en el quinto y no con lo que sigue diciendo después. Pero los vamos a leer para leer desde el capítulo 6, pero también para hacer un pequeño recorrido. En el capítulo 5 encontramos el gran versículo de que si alguno está en Cristo es una nueva criatura o creación, como dice en este pasaje, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, todo esto viene de Cristo. Maravilloso para presentar el Evangelio con este pasaje. Y en el 6.1 dice, vuelve a tomar lo personal, dice: nosotros, colaboradores de Dios, y vieron que habla siempre en plural, quizás está hablando de los pastores, Tito, Timoteo que mencionamos, o está hablando de todos los creyentes de Corinto. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos, eran los pastores nomás, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Esto es una perla en todo el contenido de esta carta a los Corintios. No reciban su gracia en vano. ¿De qué hablaba con su gracia? Todo lo anterior, que hablaba de la obra de Cristo para que pudiéramos ser reconciliados por Dios, y todo eso que les viene hablando cuando dice que Cristo no murió en vano. Bueno, entonces termina toda esa exposición, esa enseñanza diciendo: no, les rogamos. En la otra página tengo también que dice, no, en el párrafo anterior, les rogamos que se reconcilien con Dios, y ahora dice, no, que no reciban su gracia en vano. Porque Él dice, Él, Dios, porque dice, somos colaboradores de Dios. Ven que hay que volver atrás para que uno entienda. Dios dice, y acá hay una cita de Isaías 49:8, porque Él dice: en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Eso podrían ser palabras de Pablo, pero no. A ver si lo tengo acá en Isaías
y tengo varios versículos, porque acá Pablo estaba derramando el Antiguo Testamento. Isaías 49:8, a ver, porque creo que después hay otro, acá está. 49:8 dice, en el momento propicio te respondí y en el día de salvación te ayudé. Ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo, para que restaures el país y repartas las propiedades. Estas promesas de Isaías tenían que ver con lo que habían pasado con Babilonia, ¿no es cierto? Sin embargo, ahora lo que tenemos es que en el Nuevo Testamento y por la gracia de Dios teníamos ese mensaje. En el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo, continúa Pablo con sus propias palabras, les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Lo leemos hoy y lo tomamos hoy para nosotros, para la gente que está a nuestro alrededor, para todos los que tenemos de alguna manera alcance, aún de hacer conocer estos videos para que la gente que tiene algún interés en conocer la palabra de Dios vea que hay una posibilidad de escucharla, aún sin tener Biblia, de escucharla e ir entendiéndola. Dios quiera que sea así. Así que Pablo termina toda esa enseñanza que viene desde el capítulo 5 diciendo, hoy es el día de salvación. Y lo que sigue, de versículo 3 del capítulo 6, yo digo acá, esto es absolutamente humano, al día siguiente Pablo retomó la carta porque va a cambiar completamente. Y esto no es una enseñanza, esto es lo que él dice por ahí, abrir el corazón. Dice, por nuestra parte, y ahí está hablando de los ministros del Evangelio, por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio. ¿Sí? No damos ningún motivo de tropiezo. ¿Eh? ¿Y por qué dice eso? Miren, más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios y acá viene la primera de las enumeraciones. A Pablo le gustaban las enumeraciones. Palabra, coma, palabra, coma, palabra, coma. Escuchemos. Nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimientos, privaciones y angustias, azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. 9 ítems tiene esta enumeración de todas las cosas que el apóstol Pablo había pasado, ¿sí? Había pasado tanto en la provincia de Asia como en Europa. Me acuerdo cuando, no me acuerdo después de que estuvo en Filipos, en Macedonia, el pueblo siguiente tuvo que salir escapando porque lo iban a matar. Servidores, ¿no? Servidores de Dios. Y en el 6 dice, servimos, y acá viene otra enumeración totalmente distinta. Ya descargó todo lo que habían pasado y dice, servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia. Uy, no lo había contado, igualmente 9. 9 puntos de lo positivo. Lo otro habían sido los sufrimientos, los traspiés, las persecuciones. Pero ahora tengo que leerlo de nuevo, servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad. Esas dos unidas, es para pensarlo en el Espíritu Santo y en el amor sincero. Acá otros dos, Espíritu Santo unido con amor sincero. Con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas. Después a los efesios les había dado en Efesios 6 toda la armadura.
para honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces, pero tenidos por engañadores, conocidos, pero tenidos por desconocidos, como moribundos, pero aún con vida, golpeados, pero no muertos, aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Impresionante, impresionante. Esto era volcar todo lo que Pablo había vivido en su ministerio a los corintios y a todos los pueblos y lugares, ciudades donde él había estado, ¿no? Todo eso, todo eso. Y sigue acá párrafo aparte, el versículo 11. Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza. Linda palabra esta de franqueza, ¿eh? Todo esto que les dije con toda franqueza. Les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Vieron, como comentamos que habíamos leído, que esta es la carta donde más personal de Pablo, eso decía, la carta más personal, donde, como dice acá, había abierto de par en par nuestro corazón. O sea, no solamente hablaba de las maravillas del Evangelio y de los logros y de los frutos, sino que estaba hablando de todo lo que había sufrido, todo lo que le había pasado. Y sin embargo, eso último que dice, ¿no? Como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Así que les dice, les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Acá viene un reclamo. Eh, Tenía que ver un poco con lo que les había hablado en la primera carta, pero vamos a ver todo lo que les dice. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos, abran también su corazón de par en par. Así que les dice, yo abro mi corazón de par en par, ustedes abran su corazón de par en par. Y acá viene a hablar de una enseñanza, acá vuelve una enseñanza. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Preguntas llamadas preguntas retóricas, esas que la respuesta es definitivamente en este caso, nada, nada. ¿Qué tienen en común? Ahí está. Junta con los incrédulos, justicia y la maldad, la luz con la oscuridad, Cristo con el diablo. Y sigue, porque nosotros, acá está la explicación, no tienen nada en común, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y vuelve a hacerles recordar el Antiguo Testamento. Jeremías 31:1, que es cuando hablamos de lo llamado el libro de la consolación de Jeremías, dice, en aquel tiempo, afirma el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor, el pueblo que escapó de la espada ha hallado gracia en el desierto. Israel va en busca de su reposo. Y esto está citado en otro lado también. Así que Isaías 31:1 está completamente citado aquí. Por tanto, el Señor añade acá otra cita, esta de Isaías. Salgan del medio de ellos y apártense, no toquen nada inmundo y yo los recibiré. Acá sí que está la misma cita, a ver si la encuentro. Isaías 52. Acá volvemos a tener otra cita. Isaías 52:11, donde dice,
pero no tendrán que apresurarse, el anterior es, ustedes que transportan los utensilios del Señor, esto está hablando como esos desfiles triunfales ceremoniales, los sacerdotes que llevaban, si ustedes que transportan los utensilios del Señor, pónganse en marcha, salgan de ahí, salgan en medio de ella, purifíquense, no toquen nada impuro, porque no tendrán que apresurarse ni salir huyendo, porque el Señor marchará a la cabeza. Isaías 52. El versículo que sigue a esto es el comienzo del capítulo 53, donde tenemos el relato pormenorizado de la muerte, del sacrificio de Jesús. Y ahí Dios les estaba diciendo antes, sálganse de todo lo impuro, de todo lo inmundo. Pero tengo otro versículo que acá está, viva las referencias, las referencias nos ayudan a entender. Acá Pablo, que conocía también el Antiguo Testamento, pone citas donde eso que está enseñando, no se junten con los que no tienen al Señor como dueño de su vida. Pero miren, Apocalipsis 18, 18:4, donde hay, leo desde el principio, vi a otro ángel que bajaba del cielo, tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Gritó a gran voz. Y claro, en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, tenemos todo el recuerdo de lo que fue. Miren, ha caído la gran Babilonia, porque de aquella caída del Antiguo Testamento acá hay una nueva Babilonia. Pero en el versículo 4 dice, oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado contra el cielo y de sus injusticias se ha acordado Dios. Y acá tenemos en Apocalipsis 18 el juicio final de Dios. De manera, y hay una nueva cita de Isaías también, pero está tal cual, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Y ahí termina el capítulo 6, pero continúa en el 7 con un versículo más. De nuevo, criticamos el corte. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Y esto me hizo pensar que cuando empieza la enumeración de las cosas positivas que les dice en el capítulo 6, la primera que les dice es servimos con pureza. La primera, después dice conocimiento, pero la primera es pureza. Y acá completa toda esa enseñanza diciendo apártense, no se junten, acá está en negocios, ¿no? No se junten con los incrédulos. Estas promesas, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Bueno, y ahora viene también punto, acá debiera empezar otro capítulo porque viene un tema. Me resulta sorprendente para Pablo la palabra central de la mayor parte de este capítulo. Hagan lugar para nosotros en su corazón. Vieron que antes les había dicho que no nos responden de la misma manera. Ahora les habla desde su corazón al corazón de ellos. Hagan lugar para nosotros en su corazón. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. No digo esto para condenarlos, no dice sino, ya les he dicho que tienen un lugar tan amplio en nuestro corazón que con ustedes, en nuestro corazón, que con ustedes viviríamos o moriríamos. Esto no es una palabra cualquiera, no se dice así nomás,
Dice, es tal el lugar amplio que tienen en el corazón, y miren, acá estamos pleno, la franqueza del apóstol, que con ustedes viviríamos o moriríamos. No sé exactamente lo que quiere decir, pero estaríamos con ustedes hasta el final. Y dice, les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes. Estoy muy animado. En medio de todas nuestras aflicciones se desborda mi alegría. Así que la franqueza del apóstol no es solo para echar en cara todo lo que él ha sufrido y pasado en su ministerio. Finalmente lo que les está diciendo que está animado por la relación con ellos y se desborda mi alegría. Así que vamos a ver todo lo que sigue diciendo acá. Cuando llegamos a Macedonia, acá empieza a recapitular la historia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Acá dentro es la iglesia, ¿no? Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. En el comienzo, creo que donde decía que él estaba esperando, se había querido encontrar con Tito y no se encontró, pero después al ir a Macedonia, y Macedonia era el norte, la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, entonces se había encontrado con Tito y Tito le había contado todo el estado espiritual con respecto a Pablo y eso le había llenado de alegría. Y acá Pablo vuelve a lo que había pasado y a lo que habíamos visto en la primera carta. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Pues lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios, o sea, Pablo, que había marcado un pecado muy grueso en la congregación, está ahora aclarando que si ellos fueron entristecidos, esa tristeza proviene de Dios. Fíjense que lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios, qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Así que, a pesar de que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino más bien para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Todo esto nos reanima. Si acá no está el abrir el corazón de Pablo y volver a tocar ese asunto que fue tan delicado, tan fuerte, donde él tuvo que usar toda su autoridad. Pero acá hay una explicación impresionante. ¿Saben qué? Ahora entiendo por qué en el capítulo 1 es tan raro
todas esas menciones a consuelo, consolación y que consuelen a los demás, que dijimos cuando lo leímos, bueno, es raro esto. Pero ahora en la mitad de la carta es donde él vuelve a tocar el asunto ese complejo, donde había dicho, me contaron que hay un caso de inmoralidad terrible. Y acá toma y relaciona la tristeza que había producido y que llevó al arrepentimiento y que llevó a no echarle culpas ni enojarse con el apóstol, que había sido duro, que había sido el vehículo de Dios para que ese problema hubiera sido subsanado con el arrepentimiento. Qué carta maravillosa de cuántos temas de la vida cristiana, ¿eh? Y también cómo al leerla de esta manera estamos entendiendo el tema del consuelo, vuelve a salir otra vez acá. Y es más, hay un paso más, que después de la tristeza vino el consuelo y ahora está la alegría. Pablo está hablando de alegría. Seguimos leyendo. A ver, todo esto nos reanima, dice en el 13. Además del consuelo que hemos recibido, nos alegró muchísimo el ver lo feliz que estaba Tito, acá aparece Tito, debido a que todos ustedes fortalecieron su espíritu. O sea, Tito había también pasado por toda esta tristeza del pecado. Ya les había dicho que me sentía orgulloso de ustedes y no me han hecho quedar mal. Al contrario, así como todo lo que les dijimos es verdad, también resultaron ciertos los elogios que hice de ustedes delante de Tito. De manera que acá entendemos que Tito y Pablo se encontraron como para que pudieran, como ministros del Señor, analizar todas las circunstancias de una iglesia y cómo salía victoriosa de esa situación. Y Él les tiene aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con temor y temblor. Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. Creo que acá se cierra todo eso que vamos entendiendo, ¿no? Desde el consuelo al principio, como que el tema del consuelo fue el marco de todo esto, que Pablo va contando todas las cosas que ha pasado, todos los sufrimientos, todo lo que significa ser apóstol de Jesucristo en el Imperio Romano. Y cómo hubo un proceso espiritual de los hermanos que llevó a que hubiera arrepentimiento y que pudieran hacerle saber a Pablo, porque Tito fue el que a Pablo le contó que ellos estaban agradecidos por haber sido enseñados y esta frase que fortalecieron su espíritu, lo que significa la fortaleza del espíritu. Y después Pablo ya desborda, ya le había dicho que me sentía orgulloso de ustedes y que no me han hecho quedar mal. De manera que esta debe haber sido la conversación entre Tito y Pablo, que Tito les contara cómo estaban ellos, cómo habían sobrepasado toda esa situación tan difícil. Y Pablo dice, no me han hecho quedar mal. Bien, me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. Nos queda un poquitito de tiempo y el 8 empieza otro tema. Acá sí está bien, ¿eh? Acá está bien dividido porque el capítulo 8 empieza una serie que forma parte del 8, del 9, que tiene que ver con algo práctico de la vida cristiana. Y vamos a leer unos pocos versículos. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Acordémonos que él estaba en Acaya, en el sur, donde estaba Corinto, Atenas, en la parte del sur, ahí lindera con el mar Mediterráneo. Pero las noticias que Tito le había dado es desde el norte, desde Macedonia, posiblemente desde Filipos.
en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría, está hablando de las iglesias de Macedonia, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la potestad de Dios. Bueno, dejamos acá. Qué, qué, qué de alegría que hay ahora, ¿sí? Ya el haber pasado con gran alegría del apóstol, de ese momento difícil y de ver madurez en la iglesia, y que ahora estaban frente a esta situación de, ya lo vamos a ver en la próxima, de una ofrenda, porque había llegado a Europa la noticia de que en Judea, Jerusalén, había un hambre tremenda, ¿eh? Y entonces las iglesias cristianas estaban juntando una ofrenda. Y ahí eso, Pablo va a dar una enseñanza muy importante en los versículos y el otro capítulo también. Muy bien, volvamos a leer, ¿eh? No nos quedemos, volvamos para atrás a leer, a profundizar más y entender, porque el Señor tiene grandes enseñanzas para darnos, para nuestro tiempo. El analizar el contexto y el analizar las situaciones que vivían en ese momento, hay tanto de eso que es muy paralelo, que es paralelo a lo que estamos viendo y viviendo en estos tiempos de ahora. Muy bien, seguiremos mañana, que el Señor los bendiga.